Cuando haya acabado esto. Bastante bien. Participación, sí, asistencia y participación a este evento online, que se trata de la presentación de lo que llamamos el IEB Report, en este caso de las 4 versiones que se publican anualmente, la número 4, por tanto es la número 4/2021. Esta versión del IEB Report, que trata sobre el tema de la deuda pública en la era post-COVID, era un título que en ese momento fuimos igual un poco ambiciosos porque todavía estamos inmersos en el COVID, por tanto queríamos ver que realmente estábamos después, pero todavía estamos durante. En definitiva, el COVID, obviamente en muchos aspectos, y este es uno de ellos, pues marca un antes y un después. Entonces, para la presentación de este IEB Report, luego yo describiré como miembro o coordinador de este IEB Report, describiré mínimamente las personas que han participado y haré un breve resumen de sus contribuciones, pero sí querría dar pie que hiciera la inauguración formal de esta presentación al profesor y director del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, y al cual le agradezco a él personalmente, obviamente, pero también al Instituto por el soporte continuado que da a estos IEB Reports. Pues Alain, si quieres decir unas palabras, por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Alex, y gracias, Pepe, por la invitación, ¿no?, a estar aquí, digamos, en esta presentación, ¿no?, del cuarto IEB Report de 2021. Que ojalá que el año que viene me invitéis otra vez y además que pueda ser allí en Barcelona, ¿no?, y pasar un día juntos, ¿no?, y no a través de esta cámara, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Quiero decir 2 cosas. Primero, que el Instituto de Estudios Fiscales viene colaborando con el IEB desde 2009, creo, y que, bueno, yo llevo ya, es mi 4º año aquí y hemos venido colaborando muy bien, porque tratar con José María Durán es muy fácil y muy cómodo, y para mí es un gran placer y una gran satisfacción que podamos seguir con esta colaboración, y creo que ya estamos trabajando para que sea posible también el 22 y ojalá dure muchos años, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir es que, digamos, esta colaboración del Instituto de Estudios Fiscales con el Instituto de Economía de Barcelona, digamos, encaja perfectamente con, digamos, una parte de las tareas del Instituto de Estudios Fiscales, que, como saben ustedes, son diversas, entre otras, centradas en la formación de los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero también hacemos muchas actividades, digamos, para trasladar a la sociedad debates públicos, debates relevantes, debates de calidad académica sobre materias relacionadas con la hacienda pública, ¿no? Y yo creo que este tema, aunque quizás su título no sepamos muy bien si estamos ya en la era post-COVID, yo creo que sí, que ya estamos en la era post-COVID, ¿no? Pero desde luego es muy oportuno, ¿no?, plantearnos una reflexión sobre la sostenibilidad plantearnos una reflexión y un debate social sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no? Quizá la pandemia, supongo que lo trataréis, ¿no? Quizá la pandemia nos deje algunas cosas buenas, ¿no? No todas serán dificultades y problemas. Y una de esas cosas buenas que nos deja la pandemia probablemente es una cierta capacidad fiscal europea, ¿no? Y esto va a ser muy importante para la sostenibilidad de las cuentas públicas en general, porque, bueno, en estos días se están negociando las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, y todo esto pues tiene mucho que ver efectivamente con la sostenibilidad de nuestras cuentas, ¿no? Me parece muy interesante, además de lo que he leído del report que se presenta hoy, pues la cuestión de no separar, me gustaría subrayarlo, ¿no? Evidentemente, las administraciones públicas en España y en Europa han de afrontar un proceso de
consolidación fiscal, ya veremos en qué marco, ¿no? Ya digo que se está definiendo a nivel europeo cuáles van a ser las reglas. Pero también, además de un proceso de consolidación fiscal que es inevitable, que habrá que ver, ya digo, en qué marco y habrá que ver también en qué plazo, en qué periodo, ¿no? Volvemos o conseguimos un equilibrio de las cuentas públicas, al menos sus aspectos estructurales. También tenemos que aprovechar, ¿no? la etapa esta de la era post-COVID y esta nueva capacidad fiscal europea, este programa de Next Generation, que ojalá continúe en el futuro, ojalá se consolide para el futuro, digo, para transformar nuestra economía, ¿no? Y para hacer de nuestra economía una economía con una mayor capacidad de crecimiento, con una mayor solidez en ese crecimiento, un crecimiento también sostenible desde el punto de vista ambiental y que adaptado, digamos, a las nuevas condiciones. Sé que aquí confluyen, ¿no? En la sostenibilidad de las cuentas públicas, confluyen dos factores, un proceso de consolidación, pero también un proceso de transformación de la economía que haga ese proceso de consolidación más fácil y también el propio proceso de consolidación no debe interferir, sino que debe ayudar, impulsar al crecimiento económico, a la transformación de la economía. En fin, todo esto supongo que lo vais a tratar en esta sesión, a la que lamentablemente no me podré quedar, pero quería decir simplemente que creo que es muy oportuno traer al debate público todos estos temas y, bueno, para mí es una gran satisfacción como director del instituto ser una pequeña contribución a vuestro trabajo desde ese convenio que tenemos desde el año 2009 y que espero que continúe y que dé muchos frutos, ¿no? Sabéis, os lo he dicho creo alguna vez y lo tengo que decir hoy también, que no he hecho las cuentas de los 4 IEB Report últimos, pero no me gusta que haya solo hombres hoy hablando y escribiendo, ¿no? O sea que espero que en el balance del año creo que es mucho más equilibrado desde el punto de vista del género, espero que también en el 2022 lo consigamos, ¿no? Ya sabéis que esta cuestión a la que yo siempre hago alusión, pero ahora es muy popular porque Nadia Calviño ha tomado esta bandera y me alegro mucho, me parece importante evitar, ¿no? Que haya mesas de solo hombres, ¿no? Pero bueno, hoy ya está hecho así, pues haremos un balance desde ese punto de vista de nuestra colaboración de todo el periodo y también para el futuro. Así que muchísimas gracias, espero que tengáis una excelente jornada de trabajo sobre este tema tan relevante. Gracias, Alex. Muy bien, pues muchas gracias, Helen. La verdad es que te tomo la palabra y realmente el tema de la cuestión de género nosotros también la tenemos muy presente. De hecho, la estructura de los IEB Report hay un consejo editorial y hay 2 mujeres en el consejo editorial y que, bueno, que además no están por su valía, ¿no? Pero que da la coincidencia que en este caso además son mujeres. Pero sí que es verdad que en este caso, pues por lo que sea, en este IEB Report justamente la presencia femenina falla por su ausencia, lo cual, repito, no es el caso ni en el IEB Report como el Consejo Editorial, ni luego los diversos IEB Reports que hemos ido haciendo a lo largo de los años y en particular en este 2021. Pero bueno, te lo agradezco que lo hayas dicho porque era una cuestión que quería mencionar expresamente. Yo creo que es importante porque si no parece que esto no se tenga en cuenta, dijéramos, el 50% de la población, ni más ni menos, ¿no? Por tanto, te lo agradezco. Otra cosa que parece una tontería, pero para nosotros es muy importante, que igual la participación desde vuestro punto de vista es pequeña, pero para nosotros es muy grande. Y muy grande para un economista quiere decir que en el margen es crucial. Sin esta participación, todo esto que hacemos no sería posible. Por tanto, un pequeño empuje tiene un impacto, no sé si grande, pero que nos gustaría que así fuera grande. ¿De acuerdo? Por tanto, dijéramos, Alén, es lo que comienzo por donde, o sigo por donde he empezado, dándoles las gracias y en particular a ti por la complicidad. ¿De acuerdo? Y además que es interactiva. Siempre que cuando a principio de años os proponemos unos temas, pues al final dijéramos entre las 2 instituciones llegamos a un acuerdo que yo creo que es de lo que se trata. No solo de hacer, sino de hacer algo que las dos instituciones se encuentren cómodas. Por tanto, gracias de nuevo.
Entonces, dijéramos, yo simplemente, para los que no conozcan los IEB Reports, son, dijéramos, unos documentos que son un poco más maduros que lo que puede ser un blog que se publica más periódicamente, semanalmente o incluso diariamente. Esto tiene una, dijéramos, una visión un poquito más reposada, entre comillas, temas no del día a día, pero que en general obviamente pretendemos que sea de actualidad. Se publican 4 al año. Y dentro de esta publicación de 4 documentos al año, pues hay 3 contribuciones y una editorial, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa ventaja y esa desventaja respecto de un blog. No es el día a día, no hay una periodicidad muy intensa, pero permite también, dijéramos, un poquito de perspectiva sobre los temas. Y sobre todo en el tema del COVID, pues dijéramos, nos hemos encontrado con que la situación de hace 6 meses no es la misma que es la que la hay ahora, ¿no? Ahora tenemos los riesgos de inflación, que veremos que esto es un tema recurrente en los IEB Reports por el riesgo de que tenga que subir el coste financiero de la deuda y afecta a la sostenibilidad. Es solo un ejemplo, es decir, los blogs están bien, nosotros nos queremos diferenciar en dar una visión un poquito más reposada, ¿de acuerdo? Y que permite a veces adaptarse mejor a la realidad, porque tienes una perspectiva temporal más larga. Por lo tanto, este es el objetivo de los IEB Reports. En este año 2021, y antes de seguir, bueno, ya lo he comentado antes implícitamente, que hay un comité editorial que está formado por la doctora Nuria Bosch, por la doctora Pilar Sorribas y por mí mismo. Y en este 2021 hemos hecho 4 IEB Reports, por tanto, uno sobre teletrabajo, otro sobre imposición y digitalización, otro sobre gobernanza universitaria y 4 sobre el tema de la deuda pública en la era post-COVID, ¿de acuerdo? Para tratar este tema que es el que versa hoy esta presentación, esta sesión, para tratar sobre esta cuestión, lo que quisimos hacer es dar una visión transversal, es decir, en un mundo globalizado no tendría sentido solo hablar de España, o en un mundo globalizado no tendría solo sentido hablar de los países en desarrollados o de la Unión Europea siquiera, y por tanto también hemos llegado a incluir no solo España, otros países desarrollados, sino también países en vías de desarrollo. Creemos que en un mundo globalizado las interacciones, ¿de acuerdo?, son tales que no podemos descartar que cualquier situación inestable en un país en vías de desarrollo no pueda afectar al sistema financiero global, ¿de acuerdo? Por tanto, esta visión global es acorde con la economía que tenemos a día de hoy. Para ello, dijéramos, hemos pedido la colaboración de 3 personas expertas en el tema. Yo personalmente ya se lo he dicho a cada uno de ellos y lo vuelvo a hacer. Les querría agradecer el compromiso, que parece una expresión retórica, pero también no lo es, y los que me conocen saben que no soy mucho de expresiones retóricas, y querría agradecer expresamente a Hugo Panizza, a Juan Francisco Jimeno y a Íñigo Macías, lo digo en el orden de intervención, por su compromiso y por el alto contenido de sus contribuciones. Entonces, antes de pasar a hacer un breve resumen, yo creo que es bueno presentar a cada uno de ellos. Hugo Panizza, a quien le agradezco sobre todo porque, bueno, él es italiano, aunque vive en Suiza, ¿de acuerdo? Es titular de la cátedra Pictet en Finanzas y Desarrollo del Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, ¿de acuerdo? Entonces le agradezco especialmente por, bueno, él entiende y habla el castellano, pero él hará su presentación en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, Hugo Panizza es doctor en Economía por la Johns Hopkins University, es lo que acabo de comentar, titular de la cátedra Pictet. Y bueno, una cuestión muy importante, y es que como el resto de personas que han contribuido, ha tenido dijéramos, una labor aplicada en el campo de la economía y en particular de la deuda. Por ejemplo, él fue jefe de la unidad sobre la deuda y el análisis de la financiación de la UNCTAD, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y también fue economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo la verdad que con Hugo Panizza recuerdo que cuando yo empecé mis estudios de doctorado, recuerdo un artículo que me gustó mucho, que era On the Determinants of Fiscal Decentralization en el Journal of Public Economics, quien iba a decir que al cabo de 20 o 25 años le iba a presentar, pero en este caso no sobre Fiscal Decentralization, sino sobre la deuda. Pero en cualquier caso recuerdo ese artículo cuando yo trabajaba sobre estos temas, que bueno, la verdad que le tenía bastante aprecio, y ahora finalmente
le he podido conocer. Esto es por el lado de Ugo Panizza, grazie mille Ugo. Seguidamente tenemos a Juan Francisco Gimeno. Juan Francisco es doctor por el MIT. Actualmente es asesor de la Dirección General de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, así como profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares. Es investigador del CENFI, del CPR o de IZA, y bueno, yo creo que es una persona que tiene un bagaje, dijéramos, aparte de sus publicaciones, en lo que llamamos journals. Yo creo que es una persona que tiene, dijéramos, una visión global de la economía española que se ha de tener en cuenta en muchos campos. Probablemente él dirá que el mercado de trabajo o las pensiones, pero en el campo de la macroeconomía en general y de la deuda en particular también es uno de ellos. Y por tanto, le querría también agradecer a Juan Francisco por su visión. Ya luego veremos, él la explicará sobre el tema de la deuda pública en España. Y luego tenemos Íñigo Macías. Íñigo Macías ha hecho la contribución sobre países en vías de desarrollo. Íñigo es máster en desarrollo económico por la London School of Economics y bueno, antes es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UPF. Es coordinador de investigaciones en Oxfam Intermón y participa actualmente como docente en diversos másters, sobre todo en Economía del Desarrollo e Economía Internacional en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entre otros temas, obviamente está el tema, por tanto, de la economía en desarrollo y lo que nos ocupa hoy, la deuda pública, pero también ha tratado otras cuestiones tales como, por ejemplo, el tema de la imposición. Por tanto, estas son las tres personas que yo creo que merecía dedicar un momento a presentarles sus credenciales, y a partir de aquí simplemente contextualizar un poco el objetivo de este IEB Report sobre la deuda. Es decir, todos sabemos que el COVID-19 generó un shock increíble en las finanzas públicas y el sector público hizo lo que tenía que hacer en estos momentos de política de estabilización, contraactuar, estabilizar la renta disponible de las empresas y de los ciudadanos. Obviamente eso tiene un coste y es que la deuda pública pues, se nos ha disparado. En el caso de España, el típico ratio que es deuda pública entre PIB, que estaba previsto que fuera el 95, 96, justo cuando nos tocó el shock de la pandemia, ha acabado subiendo hasta el 125. Profesor Juan Francisco Gimeno lo explicará más en detalle. Esto que era necesario y pues implica que tenemos todos un problema. España como país tiene un problema y es que en algún momento tendrá que devolver la deuda, pero sobre todo en el corto plazo tendrá que hacer frente anualmente a un coste financiero de esa deuda. El que sea esto no un problema, ya nos lo dirá Juan Francisco Gimeno. En el corto plazo parecía que no se cernían grandes nubarrones y podíamos estar seguros de que los españoles podíamos asumir ese coste, que vuelvo a repetir, era inevitable. El contrafactual de no intervenir hubiera sido un desastre macroeconómico importante, por lo tanto es un coste asumible. Lo que queremos saber es qué pasa después de la fiesta, entre comillas. Espero que nadie le sepa mal esta expresión, pero me refiero después de que el sector público haya intervenido. Y entonces lo que veremos es que se ciernen nubarrones, ¿de acuerdo? Es decir, hay una gran incertidumbre, lo cual es inherente a una economía capitalista, y tenemos que lidiar con esa incertidumbre. Entre las dos contribuciones de Juan Francisco Gimeno y Ugo Panizza, la principal conclusión a la cual llego yo es que no me gustaría ser un gestor público en estos momentos, ¿de acuerdo? No me gustaría ni ser miembro del comité central de un banco central, del comité de decisión de un banco central, y tampoco me gustaría ser ministro ni director de Hacienda, porque dijéramos, hay una interacción en estas dos políticas que hace difícil ver cómo se va a resolver de manera satisfactoria, digámoslo, porque dijéramos, hay riesgos, la inflación, el tipo de interés, pero tiene consecuencias cualquier acción de política monetaria sobre aquello que hablábamos antes, sobre el corto plazo, sobre la sostenibilidad de la deuda. Aquí esto es algo que entre Ugo Panizza y Juan Francisco Gimeno nos van a echar luz. They will shed light, Hugo, ¿de acuerdo? Hopefully, porque no es fácil, y si hay algún gestor público en la sala, espero y seguro que le va a ser útil lo que Juan Francisco y Hugo digan. Y una cuestión que, dijéramos, añadí de alguna manera muy modesta en la editorial que también tuve que hacer, es que también nos encontramos en un entorno político un poco peculiar, una gran polarización
en el ámbito político. Y no sé si esto es algo más leña al fuego que añadir al tema de la flexibilidad que tengan o no los poderes públicos para hacer frente a estos retos, ¿de acuerdo? También hay otros tipos de retos más de largo plazo. Por polarización me refiero a la cuestión del corto plazo, es decir, los equilibrios políticos. En largo plazo hay otros retos que se citan en los informes, reto medioambiental, cambio energético, etcétera, ¿de acuerdo? Pero el tema del corto plazo de la polarización creo que es algo que los economistas nos lo podemos saltar y está en el mundo normativo, pero en el mundo positivo es algo que igual valdría la pena tener en cuenta. Y luego ahí la contribución la he separado por la peculiaridad, pero también la verdad es que es muy interesante, al menos a mí se me han abierto nuevas perspectivas, desconocía este ámbito concreto de los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo, por sus características de estado de desarrollo, pues tienen unas estructuras fiscales más débiles, por tanto es normal que este shock les haya afectado de manera, dijéramos, más potente, sobre todo en el tema de sostenibilidad, no tanto en el nivel, pero en el tema de sostenibilidad. Aquí lo que me ha sorprendido es una cuestión clave, que es la composición de los acreedores, es decir, quién posee la deuda de esos países en vías de desarrollo y cómo puede afectar al futuro de estas economías. Esto es algo que yo creo que es uno de los principales mensajes que llegará o podrá llegar a desarrollar Íñigo en su intervención. Por mi parte no hay nada más, ya veréis que trascienden ciertas cosas de la deuda pública a otros campos, otro tipo de reformas, incluso estructurales. Alain ha citado los fondos Next Generation de la Unión Europea, pero también reformas internas en el mercado laboral. Es decir, tenemos, dijéramos, iba a decir un tomate, una situación que es especialmente difícil, y cuando hay una situación especialmente difícil, las soluciones no son sencillas y requieren intervenciones directas en varios campos. Por tanto, yo a partir de aquí cedo la palabra, si os parece, a Hugo Panizza. So, Hugo, the floor is yours. You have between 25-30 minutes, so please go ahead. Thank you. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Perfecto. Bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación. Voy a hablar en inglés porque, bueno, entiendo bien el español, pero cuando lo hablo, empiezo en español y siempre termino hablando italiano, entonces creo que inglés es mejor. So thank you very much. So I will, as Alejandro said, there is an overlap between my piece, which focuses more on a group of advanced economies, and Juan Francisco, which is a little bit more focused on Spain, but you know, the issues are similar. So maybe I'll introduce, and then there will be a little bit more focus on this. So let me start now. Okay, so some background. So things are changing very fast. So we prepared the piece. We sent it to Alejandro a couple of months ago, and then, you know, things are moving at a very, very fast pace. So I updated a little bit the graphs for this discussion. So maybe the first thing to think about is the inflation story. So, you know, inflation was going up. You know, when we prepared the report, we said that inflation was at the highest level in the history of the euro, and you know, and in the new release, in the last few weeks, it increased even more. So we are, well, in the history of the euro, we are here at the, you know, highest level ever recorded, around 5%, and in the history of the US, it's not the highest level ever recorded, because, you know, in the 70s it was higher, but, you know, it's the highest level ever recorded in the past 25 years for sure. So inflation is high, and of course, you know, all the discussion is that is this going to last or it's transitory? And so I don't want to discuss about inflation, but this is about debt. I want to discuss the implication of this thing for debt. And the implication are going to go through the interest rate, right? So just one more thing about inflation is that expectations, which is what it really matters, right, are still well anchored. Both if we think about
what the European Union is expecting. So here I put 3 vintages of expectations. So the expectations that were done at the beginning of 2020, the expectations done at the beginning of 2021, and the expectation done now, so at the beginning of 2022, and for 3 different periods. So here is actually not correct. So the blue lines is the expectation for the next year. So this should be the expectation for 2021, this is for 2022, and this is the expectation for 2023. And then the orange line is the expectation for 2 years ahead. So this would have been the expectation for 2022, 2023, and this 2024. Sorry, I made a mistake. So let me restart. So the blue line is the expectation for the year ahead. So this would be 21, 22, and this is, sorry, let me start again. This is not my day. I woke up very early because I wanted to watch the ski competition in the Olympics. So maybe I should not wake up at 4 to watch ski competitions and do presentation on the same day. So let me restart. So the blue line is the current year. So this was the expectation for 2020, 21, and 22. The orange line is the expectation for the next year. So this would be 21, 22, and 23. And the gray line is 5 years ahead. So this would have been 25, this would be 26, and this 27. So this time I got it right. But the bottom line, what I want to say, that if we look at the official forecast of the European Union, we would get some higher than expected inflation for this year, 3%, not what we're observing now, which is like 5%. So there is expectation for inflation to go down in the next few months. But, you know, long run expectation 5 years ahead, clearly well anchored. So, you know, 2%, and, you know, for next year, even below the 2% target. So that's what the European Union say. You can say, well, the European Union, it's self-serving, it's biased, but that's also what market expects. So this, the blue and the orange line, they are market expectation for what is called 5 years ahead and 5 year or 5 years. So they expect what market expect in 5 years, that what inflation will be in the next 5 years. And you see that, we are around, 2%, 2.25%, but, nothing crazy. So that's the expectation. But yields are going up. So this is the European safe rate. So this is the rate on the German bonds. Still very low, 30 basis points, but it went up by about, 50 basis points basically in the last month and a half. Since the beginning of the year, it went from, about minus 20 basis points to 30 basis points. So it went up a little bit, still very, very low. And, what we worry more about, countries with very high debt levels. So here I put, 4 of the 5 countries which were at the center of the European crisis. So Greece, Italy, Spain, and Portugal. So in Greece, yields went up to about 2.5%. In Italy, to about 2%. In Spain and Portugal, they went up a bit. But as I show you a moment, there has not been no increase in country risk in Spain or Portugal. This is really just basically an increase of the base rate. So this is just a reflection of the fact that, the German yield went up, and the spread of Spain and Portugal didn't change much, but this is just a reflection of the increase of the risk-free rate. So you can see this here. So the blue line is the change in yield from the beginning of the year to today. So in the last, 5-6 weeks. In Greece, it went up by 120 basis points. Italy 70. In Spain and Portugal by about 50 basis points, which is basically the same increase of the German rate. So spreads over German bonds
in Portugal and Spain didn't go up at all. They stay the same, the same. In Italy, they went up a little bit, but not much, 20 basis points. In Greece, 70 basis points, so there's been an increase. So that's sort of the picture on the inflation and interest rate side. So what did the president of the ECB say? What the President Lagarde said? And here there is a quote, which again is in the report, and there is a quote which is from last week, so it's not in the report, but it's sort of worth looking at it to sort of have an idea of how the thinking at the ECB is evolving. So that's the quote that I put in the report. So at that point, so this is a quote from November, and at that point, President Lagarde basically said that rates were very unlikely to increase in 2022. So basically, at this point, the ECB said there are three conditions that have to be satisfied before rates will start to raise. And I think that these conditions were very unlikely to be satisfied during 2022. So it's very unlikely that rates will go up. So that's President Lagarde, basically, 2 months ago, 2.5 months ago. 1 week ago, the president of the ECB and the ECB were more cautious. So this sentence, which has been not present in ECB report for several years, went back, and the sentence is like, risk is to the upside in inflation, so there is a serious inflation risk. But what President Lagarde also said, they still think that this is a near-term risk. So they don't expect, inflation to get out of control over the medium run, which is consistent, with this both market and EU forecast. And it was also optimistic because on the implication for that, and that's, I guess what we care about today, because the president said yields moved up, but spreads have not widened. This is true. I mean, it's clearly true for Portugal and Spain. So you see spreads haven't changed at all in Portugal and Spain, 2 basis points, 3 basis points. I mean, nobody cares about that. They went up a little bit in Italy, 20 basis points, giving Italy massive amount of debt at each basis point. It's real money. And they went up in Greece. So, it's partly true what President Lagarde said, not 100% true. And then Lagarde said, we're keeping an eye on this. We don't think anything bad is going to happen. We don't think that spreads are going to go up. But if this were to happen, we're going to respond. And we have all the tools and all the instruments and the adequate flexibility to deal with this. So this is a bit ambiguous, so I don't understand what she's saying, but my understanding is that if spreads were going to go out of control or yields are going to go out of control, the ECB is going to do something about it. That's my understanding. So I couldn't find a graph like this for Europe, but this is a graph for the US, which basically, these are different events. So this was at the new year. This is the release of the minutes of the Fed. This is the FOMC. So these are different events that happen, in different times, and they show what people expect that there will be an increase in the policy rate in the US. So you see that at the beginning of the year there was basically nobody thought that there would be an increase in the policy rate in March. Now, a lot of people think that that's the case. And if we go 1 year ahead, many people think that
now that there will be an increase in the policy rate 1 year ahead, while just 1 month and a half ago, a much smaller share of people thought it was the case. So there is a perception that policy rates are going to increase, almost for sure in the US, less sure in the euro area. So why? So this is discussion about that. Why I spend so much time talking about interest rate, because that's important. So if we look, so when Alejandro asked me to prepare this report, he asked me to focus on advanced economies. So I looked at advanced economies, and I'm looking forward to the presentation about emerging markets, because I think that problems can be even larger, because that spillovers could be. I will say one word about this, but I will not say more later. So, but when I look at advanced economies, I think you can divide the countries into 4 groups. What I call low debt countries. These are countries that before COVID have debt to GDP ratio below 40%. And then what I call medium low. So these were countries with debt to GDP ratio between 40 and 60%. Then high debt countries. These were countries. So I use this 60% just because it's a Maastricht thing. I mean, it's just, there's nothing specific about this, but so high debt countries, these were between 60 and 100% of GDP before COVID, and high debt. So these are countries which already before the COVID pandemic at that level, which were about 100% of GDP or around 100% of GDP. And so here you can see the countries. So low debt countries, you have Denmark, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland. In the medium low, you have Australia, Finland, Germany, Ireland, and Netherlands. High debt, there is Austria, Belgium, Canada, France, Spain, UK. And very high debt, well, you have Japan, Italy, Portugal, and US. Now, one thing that it's not in the report, but given that I have a couple of minutes, I'm going to say is that these numbers can be sometimes misleading. So the numbers for you, everybody talks about Japan, the debt to GDP ratio of 250% GDP. Then when you look, so Japan is this country in which about half of the debt is held by the Social Security Administration. So if we were to use the definition of debt held by the public, which is, for instance, what the US used, the debt to GDP ratio would be even lower. If we were then to look at the debt which is held by the Bank of Japan, basically, they hold almost everything. But this is just to say that, headline numbers are always a bit confusing. But maybe a couple of minutes here, what explains the difference between these countries is really how these countries responded to shocks. So if you look at low debt countries and what I call medium to low debt countries, you see before, there are 2 lines here. This line is the global financial crisis, and this line is COVID. One key thing of low debt countries, and in these countries, debt did not increase, and the colors are the various countries, and the black line is an average. In this country, basically debt didn't go up after the global financial crisis, and with the so New Zealand is an exception, but the debt was very low and didn't go up much or close to nothing after the COVID pandemic. Again, New Zealand being a bit of an exception. So these are countries in which somehow they are able to respond to shocks without big increases in debt. One difference with already medium low debt countries, so these countries started before the global financial crisis, like the low debt countries, but they have big debt increases after the global financial crisis. Of course, the increase in debt in Ireland was massive, was huge, but Ireland was able to reduce it also very quickly. And a little bit of increase after the COVID shock.
high debt countries, we really observe this ratchet effect. So many of them, with the exception of Belgium, had fairly moderate levels of debt before the COVID pandemic, but then went up and it didn't go down. You see, so in some countries like this one, it went up and then it down. This one, it just went up. There was this ratchet effect and then it stayed high. And then, COVID came and that went up again a lot. And so that's why we end up with this debt ratio well above 100%. And then you have high debt countries, which is in some cases, not Portugal and the US, but clearly Italy and Japan. They had high debt already before the global financial crisis. The global financial crisis led to a big increase in debt. So this is clearly the case in Portugal, and then another big shock, with the COVID pandemic. So in a sense, there are different starting points, but these two crises really contributed a lot to differentiate countries. Now, one thing that you can see, and especially for the high debt countries, is that this is a forecast period. So you see, after 2021, they're all forecast. We always see that in the future, and these are IMF forecasts. So these are data from the IMF World Economic Outlook. They always tell us that that is going to go down, or at least stabilize. So I did an exercise, and I did this. So I will talk a little bit about my country, because I think that Italy, it's really the most dangerous link within the European Union for many reasons. One, because of this very high stock of debt. The other thing, for the very complicated political situation, and so on and so forth. But so I did an exercise. I took different vintages of the World Economic Outlook database. So what the IMF does, every 6 months, it publishes its main macroeconomic report with forecast, and in that report, it reports values for several macroeconomic variables, including debt to GDP ratio, and also the forecast for the next 3 or 4 years. So I plotted the actual evolution of the Italian debt to GDP ratio vis-a-vis forecasts which were done in different years. And when you do this, you get this figure. So the black line is the actual level, and the dotted lines are the forecast done in each period of time. So for instance, this was the forecast done, in 2009, thinking that debt would go down. Then you have a forecast done in 2012, again down, again down, again down, again down, again down. So I guess you get my point, right? That, and in some cases, there are clearly shocks that could not be anticipated, because you see this big increase in debt after the global financial crisis. Well, this could not be anticipated. The big increase in debt post-COVID, I think it's fair that it would be hard to anticipate it. But, in these periods, there were no major shocks, and we always had forecasts for that going down very rapidly. And, that basically was stable at 135% of GDP. And that was stable, in a period in which interest rates were incredibly low. And what really prevented, and each country, so I have a paper in which I show, the 6 phases of the history of Italian public debt. And each phase is, and it's not a happy history, but each phase is justified, is driven by different factors. So there are periods in which the Italian debt exploded because of, completely out of control fiscal policy. I don't think this was out of control fiscal policy. This is really a denominator problem. It's really the fact that there was no growth in the Italian economy, and so it's very hard to reduce that ratio if the economy is not growing. So let me go back to what I said before. Why is this important, this history of inflation? Why it's so important? Because the fact that, even with this not very nice thing, Italy managed to not having problems. And again, I use Italy because it's the most
the weakest link, as I said before, but it's not just Italy, is the fact that interest rates, low interest rates, are really helping financing this debt. If you look in 2004, the debt to GDP ratio of Italy was 105%, and interest payment would absorb 4.5% of GDP. 2012, debt had gone up by 20 points, but interest payment were still about the same. In 2020, debt had gone up by 50 points of GDP. That's a huge increase. And interest payment were down to 3% of GDP. So, and clearly, if you have super low interest payment, it's, you know, it's fine. You can sustain all type of debts. But then when you have this type of debt levels, very small movement in the interest rate can cause problems, which can then feed into each other. So what are the factors that led to this low interest rate? Well, first of all, the super low European risk-free rate. So we saw the German rate being negative and now just slightly positive, and low sovereign spreads. So at the end of 2011, the Italian spread was like 560 basis points with a yield of 7%, when debt to GDP ratio was 120%. If at that point, I mean, I bet, you know, you cannot go back in time, but imagine going back in time and ask anybody, you know, the Italian debt to GDP ratio is going to go to 150%, and the spread is going to be 150 basis points. And I think you can say the same thing for Spanish debt, you know, making the change. People will just tell you, you're crazy. I mean, this is never going to happen, but that's the way it happened. And, you know, and this clearly was part to, you know, Mario Draghi, whatever it takes speech and whatever. So Super Mario here, it's important. But, and this is the big risk, and what, you know, Alejandro said, you know, I wouldn't want to be a policymaker now. What if this inflation, so if inflation remains transitory and rates remain low, it's fine. But what if it's not transitory? So here the standard response is you jack up interest rate. But if you jack up interest rate, are we going to see, you know, the European sovereign debt crisis with a vengeance? Because now we're going to start with much higher level of debt ratio than what we had in 2011, 2012. So could the European Central Bank use non-conventional tool? That's what it seems to me. That's what President Lagarde hinted in her speech last week, that we have the tool and we have the flexibility to use. But these tools worked very well when expectations were anchored. So, you know, I think Mario Draghi is really the person who saved the euro, and he should commit it, but he had a massive credibility capital, which allowed him to do what he did. What if expectations are no longer anchored? So I direct the International Center of Monetary and Banking Studies, which each year puts out this Geneva report. And in last year's Geneva report, which was authored by Giancarlo Corsetti, Elga Barge, Agnès Benassi-Curé, and Xavier Debrun, they tell the story of this yield curve control policies in the 60s, which, you know, didn't end up so well. The other possibility is financial repression, which is, you know, would lead to macroeconomic distortion. It would lead to credit misallocation. And I will be done soon, Alejandro. I will not, and I'm almost done. Which, you know, it will lead to all the costs that we know of financial repression. But even more than that, I was thinking about this the other day. Is financial repression feasible at all in these days? You know, the idea of financial repression is that there wasn't much capital mobility, and, you know, and basically you can, you know, penalize the savers by, you know, paying them, you know, below market real rate or even negative real rates. Can you still do this in this world in which people can allocate savings by, you know, tapping their iPhones? And what it worries me is that if we try financial repression, you know, I'm very skeptical. I don't know what your position is, but I'm very skeptical about, you know, Bitcoin and all this stuff. But I'm afraid that if you try financial repression, people are just going to migrate to this type of instrument, which is going to be, I think, a complete disaster. So
So hopefully things will go well, but there are scary times ahead. And so I'm gonna conclude by saying what Alejandro said. That's like policymakers are not in an easy position. Today, this afternoon, we are launching this year's Geneva Report, which is authored by Alan Taylor, Laurence Boone, Moritz Schullerich, Joachim Fels, and compatriot of yours, Oscar Jorda. I think he's from Barcelona originally, Oscar. And they have a very, let's say, positive view. They think that, you know, low interest rates are here to stay. So hopefully they're right, but, you know, we need to be careful. So I'll close here. So gracias, Alejandro, gracias a todos. Bueno, no, gracias a ti, Hugo. Muchas gracias. Realmente ha sido una presentación que ha sido, dijéramos, muy ordenada. Es decir, el tema obviamente de los tipos de interés, cómo pueden evolucionar ante los riesgos de inflación, que es por donde has empezado y dónde has acabado. Pues la verdad es que ha sido muy clara la exposición. Ahora dijéramos, yo creo que Juan Francisco tocará un aspecto que igual tú no has tocado mucho, pero lo has citado, que es el denominador de la deuda pública GDP. Es decir, has dicho en algún momento que el caso de Italia, que no se cumplían las expectations de reducción de la deuda de ese ratio, no tanto por no haber una consolidación fiscal, sino porque, dijéramos, el denominador, el GDP, se había, dijéramos, desplomado, ¿no? ¿De acuerdo? Esto ha sido una cuestión interesante porque muchas veces, cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda, no muchas veces, pero a veces al menos, ¿no? Nos fijamos en el numerador, pero no nos fijamos qué pasa en el denominador. Y esa es la perspectiva macro que yo creo que, por ejemplo, Juan Francisco dijéramos, la ha enfatizado y de manera, para mí, dijéramos, muy acertada, en este caso aplicado al caso de España. De Italia seguro que hay cosas que tenemos que aprender, y una de ellas, tú también la has citado implícitamente, es el tema de la inestabilidad política, que es lo que yo comentaba antes de la polarización. Lo que para nosotros es algo más o menos nuevo, porque no teníamos un parlamento tan fragmentado, últimamente lo tenemos. Italia estáis más acostumbrados, igual nos podríais decir cómo hacer consolidación fiscal con gobiernos o, dijéramos, poderes legislativos fragmentados, ¿no? Eso es otro reto al cual se enfrentan los poderes públicos, es decir, tienen muchas historias a las cuales hacer frente y esta no es una menor, porque al fin y al cabo las políticas se han de aprobar en el Parlamento y por tanto esto es algo a tener en cuenta también, pienso. De todas maneras, de nuevo, grazie mille, Hugo, muy interesante. Yo he hecho alguna foto porque bueno, ya los había visto, pero dijéramos, me ha gustado mucho la presentación. Entonces ahora sí podemos dar pie, Juan Francisco, si quieres por favor intervenir y dar tu visión del tema con el énfasis en tu caso, en el caso español. Adelante. Gracias, Juan Francisco. Sí, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al comité editorial del IEB Report la invitación a participar en este número y a Alex por sus amables palabras de introducción. También estoy obligado a decir que tanto mi participación en el informe como en este acto es a título estrictamente personal. Es decir, que diría que mis opiniones y las opiniones que están en el informe y las que voy a expresar aquí no tienen por qué coincidir con las opiniones de ninguna institución, si no fuera porque soy de los que creen que las instituciones ni tienen ni deberían tener opiniones. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Entonces, bueno, aviso que es todo a título personal. Y como decía Alex, mi contribución es una visión macro al análisis de la sostenibilidad de la deuda. Entonces voy a seguir bastante la misma estructura que en el informe. No he preparado presentación porque, bueno, está escrito en el informe y no creía necesario, ¿no?
Entonces, Si me permites, Juan Francisco, que antes no lo había dicho, que sepa, dijéramos, los asistentes a este acto, que el informe está disponible de manera gratuita en PDF en la web del IEB. Entonces, tanto la presentación de Hugo que acaba de hacer, bueno, el contenido de la presentación, no la presentación, el informe, y lo que ahora comenta Juan Francisco y compartirá en pantalla, esto está disponible en la web. Disculpa, Juan Francisco. No, gracias. De hecho, tenía apuntado decirlo, pero se me había pasado. No, para estructurar un poco lo que voy a decir, básicamente 2 puntos. Uno, ¿qué ha pasado con la deuda y por qué ha pasado lo que ha pasado? Y un poco de contexto socioeconómico a lo que ha pasado con la deuda. Y en segundo lugar, cómo pinta el futuro, el análisis de sostenibilidad de la deuda, dónde estamos, cuáles son los riesgos en el futuro y demás. Entonces, sobre esto mucho ya lo ha comentado Hugo. Mis comentarios se van a centrar más en la economía española, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, Hugo ya ha enseñado unos gráficos sobre la evolución de la deuda, del ratio deuda-GDP en distintos países. Este gráfico se centra fundamentalmente en lo que ha pasado durante el COVID, ¿no? Entonces, en ese gráfico que supongo que estáis viendo, que está en el informe, es el ratio deuda-PIB para los países de la OCDE en 2019 y en 2020, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, claramente se ve en el gráfico, es que ha habido un aumento bastante rápido de este ratio, de la ratio de endeudamiento. En el caso de España, pues más de 20 puntos. Seguramente en 2021 habrá que añadir entre otros 5 y 10 puntos, o sea que durante este periodo vamos a tener un aumento del ratio de deuda pública de 30 puntos aproximadamente. Ya tuvimos un aumento de 60 puntos durante la Gran Recesión. Os recuerdo que cuando en el año 2007 estábamos en el apogeo de la burbuja inmobiliaria y todos estábamos de fiesta y pensábamos que íbamos a ser ricos para siempre, pues bueno, llegó el estallido de la burbuja y de pronto por caída de ingresos fundamentalmente, pero también por transferencias para sostener al sector bancario, hubo un aumento de la deuda pública que en aquel tiempo, en aquella ocasión fue bastante más persistente. Fueron 60 puntos en un plazo de 5 o 6 años. Porque la caída de los ingresos públicos se sostuvo durante esos 5 o 6 años. Ahora, con el COVID, el aumento ha sido menor, la duración de la crisis va a ser menor, la caída de los ingresos públicos ha sido menor y será solo de 30 puntos. Pero claro, de una situación de una ratio de endeudamiento de 40% del PIB, vamos a estar cerca del 130% del PIB en estos momentos, ¿no? Entonces, es un aumento muy, muy rápido. Entonces, esto es lo que ha pasado con respecto a la deuda. ¿Por qué ha pasado? Bueno, aquí hay como 2 puntos de vista. Uno es el más político y es que, bueno, el aumento ha sido forzado. O sea, hemos tenido que hacer frente a 2 catástrofes, una de carácter financiero, otra de carácter sanitario, y era la labor pública, la labor de las administraciones públicas, proteger y asegurar a la población y, por tanto, era el momento de gastar, ¿no? Entonces, bueno, la razón política es perfectamente comprensible. Hay luego otra razón, de una discusión más de carácter académico, sobre si hay un cambio de paradigma en las políticas públicas y sobre si la política fiscal debe ser más activa en las condiciones actuales, cuando la política monetaria está muy limitada porque los tipos de interés están muy bajos y no pueden bajar más. Entonces, en unas condiciones como esas, que los economistas llaman del zero lower bound o del effective lower bound, pues la política monetaria debe ser más activa, ¿no? Bueno, esa es una discusión sobre la que no entraré, pero también de alguna manera justifica que la política fiscal haya sido más activa durante estas 2 crisis, ¿no? Al margen de estas 2 crisis, yo creo que las economías avanzadas estaban en un contexto que también de alguna manera justificaba un cambio en la política fiscal.
Me estoy refiriendo a tendencias estructurales que venían desde antes de la gran recesión y que se han acelerado en los últimos años. Y que son básicamente, yo diría que de tres tipos. Una es la demografía. La demografía, el envejecimiento de la población, tiene consecuencias muy importantes, no solo para el funcionamiento de la política fiscal, sino también para el funcionamiento del mercado de trabajo. Y en relación con la política fiscal, el ejemplo más evidente es el caso de las pensiones. El cambio demográfico obliga a hacer frente a más compromisos futuros de transferencias hacia la población jubilada, ¿no? Por tanto, en cierta manera, y de hecho hay artículos muy clásicos en economía que lo demuestran, las pensiones son como deuda pública también. Entonces, si quisiéramos hacer bien las cuentas sobre cuáles son los compromisos de los futuros de las administraciones públicas, tendríamos que añadir a esta deuda de las administraciones públicas, a este ratio al que normalmente prestamos quizá demasiada atención, tendríamos que añadir la deuda implícita del sistema de pensiones, que en el caso español es importante, ¿no? En el caso español quería también señalar que el aumento que se produce de la deuda pública durante la crisis del COVID es quizá el mayor de los que se ven en todos los países, ¿no? Estos 20-25 puntos que vemos aquí es de los que están entre los mayores incrementos de deuda que se producen en todos estos casos. Y en el tema de pensiones, pues seguramente también tenemos una deuda implícita del sistema de pensiones bastante más elevada que otros países por dos razones. Por una demografía más adversa y, en segundo lugar, por un sistema de pensiones que no se ha adaptado a esa demografía. Esta es la primera tendencia estructural que hay que tener en cuenta también para ver el análisis de la sostenibilidad de la deuda en el futuro y a la que luego me referiré. La segunda tendencia estructural es la tecnología. La tecnología también está cambiando el mercado de trabajo, y lo está cambiando muy rápidamente. Y lo está cambiando en dos dimensiones que son importantes para la política fiscal. Una es que el peso del factor trabajo en la producción, o sea, cuánto trabajo se mete en la función de producción para obtener bienes y servicios, ese peso está disminuyendo. Y está disminuyendo pues, por la mecanización, la robotización y la introducción de nuevas tecnologías en la producción de bienes y servicios, la llamada Revolución Industrial 4.0. Entonces, cuando miramos al labor share, aunque hay que mirarlo con cuidado, se ve una tendencia preocupante también en la evolución del labor share. Y en segundo lugar, como mencionaba Alejandro, hay una polarización como consecuencia de estas tecnologías. Esta polarización en el mercado de trabajo se observa muy claramente en función de las ocupaciones y los sectores que están ganando y perdiendo empleo, ¿no? Y los economistas laborales llevan tiempo hablando de la desaparición de la clase media en el mercado de trabajo, porque son las ocupaciones en la mitad de la distribución las que están sufriendo mayores pérdidas de empleo, ¿no? Entonces, tanto la caída del peso del factor trabajo en la producción como la polarización, pues aumenta la presión sobre las políticas públicas, aumenta la demanda social de intervenciones en favor de mayores transferencias y mayor protección a determinados grupos de la población. Entonces, demografía, tecnología que aumenta la demanda de políticas públicas, pero es que también, y esto también se observa claramente en las posiciones de muchas instituciones públicas que hacen análisis económico, la preocupación por las desigualdades sociales ha aumentado. La preocupación por que estas desigualdades sociales puedan tener incluso efectos sobre la eficiencia económica y puedan reducir el crecimiento económico. Y ya no se habla tanto del trade-off entre eficiencia económica y equidad, que era la historia habitual en los libros de texto, sino que ahora eficiencia económica y equidad deberían ir de la mano.
bueno, pues esta preocupación ha aumentado, con lo cual, de nuevo, la demanda por la demanda de políticas públicas y de protección social también aumenta considerablemente, ¿no? Si a todo esto le sumamos el COVID, la crisis del COVID, donde, bueno, la crisis del COVID, si algo ha hecho, ha sido acelerar los cambios tecnológicos que ya teníamos en marcha, y si algo ha hecho ha sido aumentar las desigualdades económicas, bueno, pues tenemos una situación en la cual, con compromisos futuros de gasto que ya eran muy elevados por las administraciones públicas, una deuda pública muy elevada y una deuda implícita del sistema de pensiones muy elevado, en esas condiciones además tenemos una mayor demanda de políticas que implican transferencias y de reorganización y reestructuración del estado del bienestar, ¿no? Y bueno, pues se habla de renta básica universal y se habla de cómo cambiar la orientación del estado del bienestar y la estructuración del estado del bienestar para hacer frente a todas estas necesidades sociales, ¿no? Bueno, en el gráfico veis también una línea amarilla que se refiere al 60% de límite de endeudamiento que se toma como referencia en las instituciones europeas. Bueno, esto como ha mencionado Alain Cuenca y demás, ahora está en discusión y posiblemente este límite deja de tener mucho sentido. Bien, esto es lo primero que es importante para tenerlo en cuenta. Lo segundo que es importante para tenerlo en cuenta y que lo ha mencionado Hugo, es que obviamente este aumento de deuda pública del ratio de endeudamiento hubiera sido imposible de sostener con unos tipos de interés como los que teníamos hace 20 o 30 años. Afortunadamente, los tipos de interés, y estos son los tipos a 10 años tomados de la OCDE, han estado disminuyendo y han estado disminuyendo muy rápidamente, ¿vale? Estos son tipos nominales, pero los tipos reales también han disminuido y hay muchas estimaciones de cuál es el tipo de interés natural o de equilibrio, es decir, el tipo de interés real que iguala ahorro e inversión en pleno empleo, que lo sitúan en dígitos negativos. Y esta evolución de los tipos de interés no es ajena a las tendencias estructurales que he mencionado antes. La demografía, la tecnología, la desigualdad están detrás de esta tendencia de los tipos de interés. Entonces, bueno, pues en el caso de los países avanzados, la disminución de los tipos de interés ha sido bastante rápida. Ahora me sorprende ver que no está España en este gráfico, no sé por qué. Ah, no, sí está. Aquí está España. Y como veis, bueno, pues la caída ha sido muy rápida. El dato llega hasta 2020, con lo cual no se ve el repunte del que ha hablado Hugo en su presentación, el repunte que se está produciendo ahora como consecuencia de la preocupación por la expectativa, por las perspectivas de inflación. Pero ese repunte por ahora está siendo bastante menor que el repunte de la inflación, con lo cual los tipos de interés reales siguen disminuyendo. Y en segundo lugar, bueno, pues está la discusión esta de si va a ser permanente o si va a ser transitorio, ¿no? Entonces, en términos de sostenibilidad y de análisis de sostenibilidad de la deuda, paradójicamente, y ya paso a la segunda parte de mi presentación, paradójicamente estaríamos en mejores condiciones de las que estábamos hace 20 o hace 30 años, ¿vale? Porque con ratios de endeudamiento mucho más elevados, el coste de financiación de esa deuda es muy inferior. Y esto lo ha mostrado muy bien Hugo en su presentación. Pues por ejemplo, en el caso de España, cuando teníamos una deuda del 40% del PIB y había que pagar tipos de interés o el coste de financiación de la deuda estaba en el 3-4%, pues el coste era superior que el que ahora que tenemos que pagar
con 120% del PIB y un tipo de interés del 1%, ¿no? O sea que la sostenibilidad de la deuda pinta mejor ahora que hace 20 o 30 años. Sobre todo porque, bueno, y esto lo ha enfatizado durante mucho tiempo Olivier Blanchard, cuando el tipo de interés real es menor que la tasa de crecimiento de la economía, y la tasa de crecimiento de la economía, pues esperamos que se recupere y en el medio y largo plazo alcance pues, niveles del 2-3%, pues con tipos reales negativos de una tasa de crecimiento del 2-3%, la deuda pública disminuye muy rápidamente. Y más rápidamente todavía si tenemos inflación. Es verdad que, como decía Hugo, que con ratios de endeudamiento tan altos, un aumento de los tipos de interés puede provocar aumentos de costes de financiación grandes, pero también es verdad que durante estos años los países han tratado de aumentar la maturity, la duración de la deuda pública, con lo cual el traslado de aumentos de tipo de interés al coste de financiación de la deuda se produce más lentamente, ¿no? Entonces, paradójicamente, con tipos de deuda altos y con déficits estructurales, que como decía, en el caso de España pues, son elevados, estaríamos en situación de, pues no sé, seguramente si con políticas constantes, una vez que pase la crisis del COVID, pues el déficit estructural pues sería del orden del 4 o 5%. Aun con esa situación, en condiciones de certidumbre, y si pensáramos que estas condiciones, tipos de interés, crecimiento, se van a mantener en el futuro, pues la sostenibilidad de la deuda no pinta mal. El problema es que lo que importa para el futuro no son los tipos de interés, las tasas de crecimiento y los déficits estructurales que tenemos ahora y que pensamos que se pueden mantener durante mucho tiempo, sino que estas condiciones cambian y no sabemos cómo van a cambiar. En el caso de los tipos de interés, dado que se deben a las tendencias estructurales que he mencionado antes, uno pensaría que los tipos de interés bajos se van a mantener durante tiempo. Esto lo ha dicho Hugo y estoy de acuerdo. Los bajos tipos de interés van a permanecer durante algún tiempo. Pero, por otra parte, estos bajos tipos de interés están sostenidos por unas políticas monetarias y por intervenciones de los bancos centrales que pueden cambiar rápidamente si la inflación y las expectativas de inflación se disparan, ¿no? Y un ejemplo estaba en la presentación de Hugo, entre lo que se decía en noviembre y lo que se dijo la semana pasada sobre la orientación de la política monetaria del Banco Central Europeo y las expectativas que tiene el Consejo del Banco Central Europeo, pues las visiones están cambiando, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión sobre coordinación de políticas monetarias y políticas fiscales que durante la gran recesión no funcionó muy bien. Durante la crisis del COVID ha funcionado bastante bien, pero que no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos años, y toda esta discusión sobre si hay dominancia fiscal y el BCE está limitado a la hora de controlar la inflación, o si el control de la inflación no es posible porque implica costes fiscales que no son sostenibles. Bueno, pues toda esta discusión genera bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar en los próximos meses. Y luego están las perspectivas de crecimiento. Aquí, de nuevo, pensando en un escenario post-COVID, pues hay, yo diría que varias fuentes de incertidumbre. Una es cómo se van a reestructurar las economías después de esta crisis. Es posible que alguno de los efectos de la crisis del COVID, en términos de composición sectorial,
de la producción en términos de composición ocupacional del empleo, haya efectos permanentes. Por ejemplo, no sabemos si el turismo va a volver a ser lo que era, y esto en el caso de la economía española es fundamental. No sabemos cómo los cambios en las pautas de consumo y de ahorro se van a mantener en el futuro. Es verdad que la deuda ha aumentado mucho, la deuda pública ha aumentado mucho durante la crisis, también ha aumentado mucho el ahorro de las familias, aunque este ahorro se ha concentrado en la parte alta de la distribución. Cómo se utiliza este ahorro, cómo de disponible esté ese ahorro para financiar deuda pública, bueno, pues también va a ser importante, ¿no? Entonces, perspectivas de crecimiento, como decía, la crisis del COVID puede tener efectos sobre esas perspectivas de crecimiento. Y luego están los dos factores, uno negativo y otro positivo, que afectan a esta perspectiva de crecimiento. El negativo es la demografía. En países como España, la población en edad de trabajar ya está disminuyendo y va a seguir disminuyendo. Incluso resolviendo nuestro problema secular de paro y aumentando mucho las tasas de empleo, la población en edad de trabajar no va a aumentar, con lo cual tenemos una rémora al crecimiento por la desaparición del dividendo demográfico, ¿no? El aspecto positivo es la tecnología y las posibilidades de aumentar la productividad para así aumentar el crecimiento. Bueno, aquí de nuevo también hay incertidumbres. España ha tenido, como Italia, por ejemplo, ha tenido un comportamiento bastante pobre, un desempeño bastante pobre en crecimiento de la productividad. Y en qué medida vamos a ser capaces de introducir reformas estructurales que aumenten nuestra productividad, que faciliten y exploten el máximo potencial de los fondos europeos que vamos a recibir para reestructurar la economía y adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Bueno, pues esto es clave también para las perspectivas de crecimiento en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, aunque como decía, no hay razones para volverse loco sobre una crisis de deuda, porque las condiciones, paradójicamente, a pesar del aumento de la ratio de endeudamiento, no son tan graves. Bueno, pues como decía Donald Rumsfeld, hay cosas que sabemos que no sabemos, y lo que es peor, hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y esas cosas pues, pueden ser muy importantes para cómo se debe comportar y qué posibilidades tenemos con la política fiscal en las próximas décadas, ¿no? Y nada más, esto es lo que más o menos con otras palabras se dice en mi contribución al informe. Y nada, quedo a vuestra disposición por si queréis que tengamos algún debate sobre estas cuestiones. Pues muy bien, Juan Francisco. La verdad es que de nuevo agradecerte tu claridad. Es decir, has hecho, yo creo, una disección de la situación de la economía española, identificando factores estructurales que, dijéramos, ponen en duda el futuro de la sostenibilidad, a pesar de lo que tú también has dicho, que en el corto plazo no hay que volverse locos. Me quedo también con esta expresión, pero yo creo que la labor de los economistas en estos momentos es poner luz, ¿no?, sobre una situación y prever, no prever, pero cuanto menos, porque a veces los economistas parece que seamos, dijéramos, magos, ¿no?, que sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero lo que sí que somos capaces, y tú lo has demostrado, es de identificar los factores de riesgo, ¿no?, las debilidades estructurales, de la economía española. En este sentido creo que has hecho una labor, dijéramos, para mí muy clara y muy útil para la sociedad, que es lo que pretendemos con estos IEB Reports. Me ha parecido muy interesante cuestiones muy particulares dentro de estos factores estructurales, como el cambio o posible cambio de paradigma de la política fiscal. Esto me ha parecido especialmente relevante para saber qué hemos de esperar de la política fiscal en el futuro. Y ahora Alen se ha ido, pero bueno, eso también toca en relación al sistema fiscal, ¿no? ¿Qué sistema fiscal queremos de mayores? ¿Por qué queremos igual un nuevo paradigma, una nueva intervención del sector público, más estado del bienestar? Esto obviamente condiciona a la parte
parte de ingreso, no solo del gasto, porque parece a veces que es solo gastar, y aquí ya sabemos que gastando y no ingresando tenemos deuda pública que en el corto plazo es sostenible, pero que en el futuro ya veremos qué sucede si acaecen más riesgos o más situaciones inestables financieramente, ¿no? Dijéramos, otra cuestión dijéramos que me ha interesado es el tema de que en España ciertamente es de los países de la Unión Europea donde más ha aumentado, tú lo has citado, el ratio deuda pública PIB. Yo creo que esto, no sé si eras tú el que lo comentaba, ¿no? Pero yo creo que en España sobre todo ha sido un efecto denominador, ¿no? Es decir, que el PIB ha caído, es decir, si pudiéramos de alguna manera diseccionar ese incremento, estaría bien saber qué parte de ese incremento por encima de la media de los países de la Unión Europea se debe a la caída del PIB y otro al efecto del numerador, ¿no? de la intervención del sector público. Yo creo que esto es algo que de cara al futuro, o cuanto menos ser conscientes, siempre cuando hablamos de ratio deuda pública PIB, tener en cuenta numerador y denominador, pero en cualquier caso el resultado final es ese, ¿no? Que es que dijéramos, ha sido el país donde más ha aumentado ese ratio en el corto plazo. Y en definitiva, no quiero ya alargarme más, pero que me ha parecido muy interesante tu intervención, Juan Francisco, y yo creo que les has dado material suficiente a los policy makers para que cuanto menos sepan las teclas que deberían de tocar, desde los factores estructurales a pensar si se va a hacer un cambio de paradigma, y si fuera así, vuelvo a repetir, que es algo que me toca más directamente, ver cómo tenemos que arreglar el sistema fiscal por el déficit estructural que tú has comentado, que eso no es de ahora, eso ya venía del pre-COVID. España tiene este problema que arrastramos ya hace unos años, 4 o 5% me parece que es esa la cifra, tú lo has dicho así un poco aproximado, pero van por ahí los tiros. Pues muy bien, pues muchas gracias, Juan Francisco. Como él mismo ha dicho, su su contribución está disponible en la página web del IEB, en castellano, catalán e inglés, que esto no lo he dicho antes. Y ahora ya pasamos a la última intervención, porque este es el orden que hay las contribuciones, de Íñigo Macías. Él nos hablará de la situación de la deuda pública en la era post-COVID, llamémosle así, centrándose en los países en vías de desarrollo. Adelante, Íñigo. Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que me confirméis que podéis ver la pantalla. Y luego, bueno, agradecer al IEB, al comité editorial y a las muchas personas que están ahí detrás, que consiguen que salga esta publicación, traducirla, que organizan este evento, a las instituciones que están detrás, el Instituto de Estudios Fiscal, la IEB. Y gracias por la invitación y la invitación a una ONG a hablar en estos espacios y sobre este tema, ¿no? Que aunque Alejandro, pues la verdad es que es un tema que nosotros seguimos con mucho detenimiento y en el que además intentamos pues influir, ¿no? Son 3 ideas principales las que voy a intentar ser breve porque veo que vamos un poco mal de tiempo, pero no por ello que espero que penséis que es menos importante, porque la verdad es que pues la enorme interacción, el efecto mariposa que pueda tener, por ejemplo, subida de tipos en países desarrollados, pues puede tener un impacto muy fuerte en la sostenibilidad de la deuda en los países en vías de desarrollo, y esto a la vez pues puede tener un impacto muy fuerte sobre la sostenibilidad de todo el sistema financiero global. 3 ideas. Aunque los países en desarrollo no han sido los más castigados en términos sanitarios, la limitada capacidad de maniobra para ampliar su espacio fiscal pues amenaza y mucho su recuperación económica y social. En los países ricos pues tenemos unos bancos centrales y una capacidad de endeudamiento. Tenemos unos bancos centrales que han permitido pues mantener bajo el coste de este endeudamiento, mientras que los países en vías de desarrollo, pues como os intentaré mostrar, estos niveles han aumentado, pero lo que más preocupa es que los costes de su financiación cada vez han sido más altos antes de la irrupción de la COVID. Y otro tema muy importante es que ese perfil de esos tenedores de esa deuda, quiénes son los que tienen esa deuda de los países en vías de desarrollo, el perfil de los acreedores, ha cambiado mucho también en estos últimos años, ¿no? Y lo que vemos es que en relación a los países o las potencias tradicionales, cada vez tienen más importancia acreedores privados
y otras potencias emergentes como China. Y luego, pues compartir también, como el resto de personas que han expuesto antes que yo, que también, como ellos, pues también he estado revisando un poco de lo que hablaba en esa aportación en este informe del IEB Report, y bueno, pues que ha cambiado, ¿no? Y las tensiones inflacionistas, pues yo soy un poquito más pesimista cuando pienso en la situación de los países en vías de desarrollo. Esa subida de tipos pues va a tener un impacto fuerte en las finanzas públicas de los países en vías de desarrollo, y además el otro problema que tenemos es que los mecanismos de resolución o los mecanismos que tenemos para adoptar decisiones en caso de problemas de insolvencia, de devolución de deuda, etcétera, ahora os explicaré unos nuevos que se han puesto en marcha, pues no están adaptados a esa nueva realidad en la que tenemos unos nuevos acreedores públicos y unos nuevos acreedores privados. Pero bueno, mi aportación es básicamente primero esas tres ideas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría con la deuda en los países en vías de desarrollo antes de la COVID? Y en términos generales, pues los niveles y la sostenibilidad de la deuda pública de estos países ya eran preocupantes. Eran preocupantes por dos motivos principalmente, porque ese nivel de endeudamiento y también pues mirando ese ratio entre nivel de deuda y PIB llevaba años aumentando, porque su coste de financiación cada vez estaba haciendo más costoso y porque cada vez teníamos, antes de la llegada de la COVID, cada vez había un mayor número de países en vías de desarrollo, de renta baja, de renta media, que eran vulnerables a una situación de deuda. De hecho, en diciembre de 2019, 3 meses antes de declararse la pandemia, el Fondo Monetario Internacional ya alertaba de que la mitad de los países de renta baja estaban ya en una situación de insostenibilidad de gestión de la deuda, es decir, no eran capaces de hacer frente a los pagos de servicio a la deuda o estaban a punto de entrar, ¿no? Por lo tanto, veníamos ya en una situación que era delicada, ¿no? Y aquí pues vemos un poco cómo ha sido la evolución de este ratio, ¿no? Y un poco pues, lo que nos ha comentado Hugo, ¿no? El comportamiento de los países en las economías emergentes y en vías de desarrollo fue diferente. En las economías avanzadas, estos ratios aumentaron muchísimo tras la crisis financiera global, y mientras que en los países emergentes y en desarrollo pues aguantaron bastante bien la embestida cuando miramos ese ratio, pero es a partir de 2013 cuando es, paradójicamente, en los países ricos pues empieza a bajar o se mantiene, pero es en los países emergentes y en desarrollo que es cuando ese ratio empieza a aumentar muchísimo, ¿no? Y desde entonces, pues desde 2012 hasta 2019, este ratio para este grupo de países pues vemos que se ha aumentado en más de 17 puntos porcentuales de PIB hasta alcanzar el 54% en 2019. O sea, esta es un poco la descripción de cuál ha sido la evolución de ese peso de la deuda antes de la irrupción de la COVID. Aumento de esos niveles, pero también el aumento de los costes de financiación de esta deuda, ¿no? Y aquí podéis ver en este gráfico que también incluyo en la aportación que hemos hecho a este report, pues cuál es la evolución del gasto en intereses en relación al PIB, ¿no? Y bueno, pues como podéis comprobar, pues tenemos, pues mientras en los países, en las economías avanzadas, pues caía este gasto, pues desde el inicio de la crisis financiera global, pues en los países en desarrollo, sobre todo pues en los países de desarrollo en renta baja, vemos cómo ha aumentado, ¿no? Los costes asociados a estos intereses de la deuda para los países en vías de desarrollo no ha parado de crecer desde 2010. Y entre 2010, justo antes de la irrupción de la COVID, el servicio de la deuda, que aquí me refiero a los intereses y ese retorno del principal, como porcentaje de los ingresos propios de los países menos desarrollados, ¿no? Porque también es importante saber qué es lo que suponen estos costes en relación a lo que son estos países, a lo que son capaces estos países de ingresar en términos tributarios, ¿no? Que ese es un indicador que es para nosotros porque si el peso de estos intereses de esta deuda cada vez es mayor en relación a lo que tú eres capaz de ingresar, pues vas a tener que renunciar a financiar otras cosas y como podréis comprender, pues en estos países pues para nosotros son esenciales pues el gasto como educación, salud, etcétera, ¿no? Tenemos estimaciones que, como os comentaba, pues eso, el servicio de la deuda en relación a los ingresos propios, y aquí estoy hablando de ingresos propios sin contar ayuda oficial al desarrollo, pasó de representar el 7,4% del PIB en 2010 al 20,7% del PIB en 2009.
2019, un aumento muy significativo, que lo que viene a suponer es que prácticamente pues, 1 de cada 5 euros de ingresos públicos, sin considerar ayuda al desarrollo, pues se destinaba a pagar deudas, ¿no? Por lo tanto, el impacto en los presupuestos públicos de estos países pues es muy fuerte. Otro cambio importante, otra línea de tendencia importante es la importancia de los acreedores privados en frente a los acreedores tradicionales. ¿Quiénes estaban comprando esta deuda? Primero, un tema importante, y es que cuando uno trabaja, estudia, analiza las características de la deuda, quién tiene la deuda de los países en vías de desarrollo, en qué condiciones, hay una falta de transparencia muy significativa que hace muy difícil conocer la realidad, ¿no? ¿Quién debe a quién? ¿Cuánto debe a quién? ¿Cuáles son esos plazos de madurez? ¿En qué condiciones se establecen esas situaciones de deuda? Pero bueno, y esto no lo decimos nosotros, también lo dice el Banco Mundial, pero bueno, escarbando y yendo un poco a los contratos directamente, pues recientemente el Banco Mundial señala que estos acreedores privados se han constituido, hasta antes de la COVID, se han constituido como los principales financiadores de la deuda pública externa de los países en vías de desarrollo. A lo largo del artículo lo que le intento es demostrar un poco, es difícil tener la imagen completa, pero bueno, tenemos unos indicadores que apuntan a que esta es la situación, ¿no? A la creciente importancia de los acreedores privados. Pues vemos, por ejemplo, en que también entre 2009 y 2019, antes de la erupción de la COVID, las transferencias netas, es decir, el resultado entre lo que prestan menos lo que devuelven los países en vías de desarrollo a los acreedores, pues siempre fueron positivas. Para los acreedores privados incluso alcanzaron montantes que superan los 100.000 millones, mientras que en este periodo pues, los acreedores bilaterales públicos, las aportaciones, los flujos netos eran hasta una cuarta parte, ¿no? Incluso en algunos años fueron negativos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque los bajos tipos de interés y esas políticas de estímulo que se llevaron a cabo en los países ricos para salir de la crisis financiera, pues incentivaron a las instituciones financieras internacionales privadas a buscar mayores rentabilidades, ¿no? Por un lado, pedíamos que los países, hablábamos y organizaciones como la nuestra criticábamos mucho esa falta de capacidad que tenían los países en vías de desarrollo para acceder a los mercados internacionales de deuda, pero bueno, eso ha tenido un coste muy importante, ¿no? El apetito por parte de los acreedores privados de buscar mayores rentabilidades, pues fueron a buscar a unos países que también necesitaban, ¿no? Lo que sí es lo que sabemos, porque también hay menos transparencia en estos acuerdos que tienen los países en vías de desarrollo con estos acreedores privados, es que las condiciones de estas deudas pues son menos ventajosas y los tiempos de evolución son más cortas, ¿no? Es esa otra cara de la moneda del mejor acceso a los mercados de capitales internacionales de los países en vías de desarrollo. Mayor peso de la deuda, mayor coste de esta deuda, importancia de los acreedores privados, pero también importancia de los acreedores públicos no tradicionales, ¿no? Lo que vemos es que hasta antes de la COVID pues llevamos unos 15 años en los que han entrado otras potencias, otros países se han constituido como los principales prestadores de esta deuda en los países en vías de desarrollo, ¿no? Y aquí os pongo un gráfico también que es muy reciente, que es de hace un par de semanas del Fondo Monetario Internacional, que lo que podéis ver es que bueno, pues, se abren paso otras potencias, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo en este gráfico podéis ver el volumen de deuda en manos de diferentes países fuera de esos países tradicionales. Los países tradicionales se articulan a través de ese Club de París, pero bueno, pues lo que podéis ver, por ejemplo, es ese peso. Los países en vías de desarrollo emergentes cada vez están más endeudados con un país como China, ¿no? Entonces, a lo largo del artículo lo que intento es ver cómo evoluciona pues, la cantidad de dinero que prestan pues, los países tradicionales del G7, del Club de París, frente a otros países como China. Y la conclusión es que pues este gigante asiático pues, se ha convertido en uno de los principales tenedores de deuda pública en los países en vías de desarrollo, ¿no? O sea que tenemos un cambio muy importante en el perfil, en las características de los acreedores, que lo que ha hecho es poner un poco este cambio de los acreedores no ha ido acompañado de ese cambio de los mecanismos que tenemos, esos espacios de concertación internacional, como es el Club de París, pues para solventar posibles o eventuales problemas que pudieran surgir de insolvencia o impago de esta deuda, ¿no?
Y esta realidad, pues esta realidad en la que tenemos unos acreedores privados, tenemos unos nuevos acreedores, digamos, no tradicionales, pues hace que sea más difícil que en una situación de crisis los mecanismos que tenemos para resolver esta situación no se incorporan estas necesidades o estos criterios o estos incentivos que tienen estos otros acreedores. De repente llegó la COVID, ¿no? Sabemos que la COVID ha tenido un menor impacto en términos de salud, y aquí podéis ver una tasa de mortalidad en función de los niveles, en función del nivel de renta de diferentes países, y veis cómo, pues bueno, pues desde abril de 2020 el impacto ha sido mucho mayor en los países ricos, que tienen un nivel de renta per cápita más alto, pero sí que han sido, los países en vías de desarrollo sí que han sido especialmente afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, ¿no? Y aquí también os pongo el impacto que ha tenido la pandemia, que también es un informe reciente también del Banco Mundial. Bueno, pues podéis ver cómo el EMDs, que son las economías emergentes y en desarrollo, como el impacto fue mucho mayor, pero más que el impacto, a nosotros lo que nos preocupa es esa recuperación, ¿no? Pues vemos cómo en las economías avanzadas pues van a recuperar los niveles de prepandemia, los están recuperando rápidamente, pero bueno, los que se están quedando atrás pues son las economías emergentes y en desarrollo, ¿no? Y luego pues tenemos que manejamos estimaciones, porque una de las principales víctimas colateral de esta COVID es que hemos perdido mucha capacidad para medir cosas, ¿no? Bueno, no hemos tenido nunca mucha capacidad, estamos tomando muchas decisiones a ciegas, incluso en países como España, pero bueno, las estimaciones que tenemos del Banco Mundial es que bueno, pues el número de personas en situación de pobreza extrema, y tampoco quiero empezar a debatir si $2 al día es suficiente para hablar de pobreza extrema, pero bueno, lo que tenemos es que la COVID, después de 20 años de reducción de la pobreza extrema, pues desde 1999, porque tuvimos 2 años anteriores en los que aumentó como resultado de la crisis en Asia, bueno, pues lo que tenemos es que es un aumento muy significativo. Estamos a la espera de los datos oficiales, pero las estimaciones que maneja el Banco Mundial es que el impacto ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, vemos que los países en vías de desarrollo en términos de salud no han sido muy afectados, pero en términos económicos y en términos de pobreza sí que lo han sido, ¿de acuerdo? Y además, pues este impacto lo que ha hecho es precipitar pues, la debilidad fiscal en la que se encuentran muchos de estos países. Por un lado tenemos una caída muy fuerte del PIB y de los ingresos tributarios, y por otro lado tenemos ese aumento del gasto público, que no ha sido tan fuerte como en los países ricos, que teníamos una capacidad, un firepower financiero mucho más fuerte, pero bueno, lo que ha hecho es aumentar mucho los niveles de deuda pública. De hecho, en este reciente informe del Banco Mundial, que salió después de publicar una aportación al IEB, el volumen de deuda pública en los países de renta baja y renta media pues creció tan solo en el primer año de impacto de la COVID un 5,3%. Y actualmente, pues aquí tenéis un indicador que lo que analiza es el nivel de estrés que tienen los países en vías de desarrollo para retornar su deuda, y como podéis ver es que, bueno, pues esto es en porcentaje de todos los países, ¿no? Que se incluye en este análisis, que es un análisis conjunto que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, analizando no solo niveles, sino cuáles son los calendarios de pagos, cuál es la situación de ingresos tributarios, etcétera. Y bueno, pues lo que podéis ver es que entre 2019 y 2020 el porcentaje de países que se encontraban en una situación de riesgo alto, moderado, aumentó mucho, y en 2021 pues ha seguido aumentando, ¿no? Actualmente el 56% de estos países se encuentran en una situación de estrés de deuda alto, o sea, y están teniendo problemas, dificultades para devolver esas deudas, ¿no? Y el último dato que salió la semana pasada es que es un 60%. Hubo soluciones, se han puesto soluciones a esta realidad de los países en vías de desarrollo respecto a deuda durante la COVID. El elemento positivo es que a diferencia de lo que ya sucedió en la crisis financiera global de 2008, la respuesta internacional ha sido mucho más diligente, ha sido mucho más rápida, ¿no? Se han puesto en marcha 2 iniciativas que ahora pasaré a detallar. O sea, la respuesta ha sido mucho más diligente, pero bueno, el resultado es que, al igual que entonces, pues las medidas propuestas no parecen suficientes, y no lo decimos nosotros con nuestros análisis, sino lo que lo acaba de decir en diciembre de
en diciembre del año pasado la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles fueron la respuesta internacional? La respuesta internacional fueron dos. Una muy rápida, que fue en mayo de 2020, a iniciativa del grupo de países del G20, que es la que se conoció como la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, el Debt Service Suspension Initiative, DSSI, y que lo que propuso es poner en pausa de manera provisional ese retorno de la deuda, ¿no? De la deuda pública de estos países más pobres hasta diciembre. Al principio era hasta diciembre de 2020, o sea, en mayo de 2020, el G20 puso en marcha esta iniciativa que lo que permitió a los países de renta emergentes y en desarrollo, aunque había unos criterios muy limitantes para saber qué países podían acceder a esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa lo que permitía es decir, oye, entre mayo y diciembre de 2020 no vais a pagar, no vais a retornar esa deuda que tenéis, esos pagos, ese calendario de pagos, no lo vais a hacer efectivo. Luego además se amplió hasta diciembre de 2021, ¿no? O sea, pues un poco balón de oxígeno, ¿no? Deja de pagar durante sobre todo estos meses duros de COVID y lo que venía y lo que estaba por venir de la COVID. Y al mismo tiempo, pues pues también lo que se estuvo trabajando es en una solución pues, que fuese más duradera, ¿no? Y entonces se acordó pues este marco común para el tratamiento de la deuda, que esto es una iniciativa a partir de los países que se engloban de este Club de París, que como os comentaba incluye a esos países tenedores de deuda pública, esas potencias tradicionales, pero además incluye a los países del G20, que es un espacio con una representatividad de países más amplia, y otros acreedores nuevos, pues por ejemplo, como China o India, y que como os he intentado demostrar, pues es importante que entren en estos mecanismos de resolución. Este es un mecanismo que es mucho más ambicioso, que no habla de suspensión temporal de retorno de deuda, sino que lo que intenta es establecer un mecanismo en el que se pueda dialogar y en el que se pueda hablar de soluciones para reestructurar la deuda, para intentar solventar problemas de liquidez, de insolvencia, y que además va acompañado además el Fondo Monetario Internacional pues apoya este marco, además pues poniendo dinero, recursos financieros para hacer una serie de reformas. La novedad más importante es que este marco común requiere que participen los acreedores privados, ¿no? Que también os he intentado pues demostrar que son un actor ahora mismo muy importante cuando hablemos de la gestión de la situación de deuda en los países en vías de desarrollo, y que además lo que propone este mecanismo es que se avengan que las resoluciones o los acuerdos en los que se lleguen en este espacio pues también implique, también interpele o también se vean los acreedores privados tengan que operar en las mismas condiciones, ¿no? La idea es que, bueno, pues que no se deje de pagar a acreedores públicos para pagar a acreedores privados, sino que todos los diferentes acreedores, con su diferente naturaleza, pues estén implicados en la resolución. El problema que tenemos es que hasta ahora solo ha habido 3 países que han presentado solicitudes a este espacio y que se ha mostrado ineficaz. Pues porque la verdad es que cuesta mucho sentar a la mesa a los acreedores privados y cuesta mucho conocer, pues, por ejemplo, si China tiene qué diferentes organismos dentro de China están implicados, son tenedores de esa deuda de los países. Y digo que es ineficaz y bueno, nosotros llevamos ya tiempo criticando estos mecanismos por insuficientes, que al final nos parece que son una pelota para adelante de un problema que tarde o temprano pues va a salir y nos puede explotar en las manos y puede tener impactos muy a nivel global bastante sustantivos. Pero es que también lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? En un blog firmado por la propia directora gerente, Cristina Georgieva, pues habla de que podemos ver ese colapso económico en algunos países, a no ser que los países del G20 pues, se ponen manos a la obra y aceleran esos procesos, esos mecanismos de reestructuración de deuda, y además se suspende pues la devolución de esta deuda mientras se hace esta reestructuración, ¿no? Y bueno, pues alarma de que los desafíos de la situación de deuda en los países emergentes en desarrollo son muy importantes y que hay que tomar ya, hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos como conclusión es que lo que concluye en mi aportación es que esa propuesta actual de este común framework, de ese marco común, todavía va en la buena dirección. Está muy bien que
pida que estén los acreedores, se sienten los acreedores privados, pero bueno, todavía los mecanismos que existen para coordinar estos diferentes acreedores, para fomentar esa participación de estos diferentes acreedores, especialmente los privados, pues no parece suficiente, ¿no? Y entonces, pues en este caso, aunque parezca paradigmático, pues habría que sumarse con detalles pues, a esa señal de alarma que lanzan desde el Fondo Monetario Internacional sobre la situación de deuda y la gestión o la capacidad para ir retornando la deuda dada el escenario que tenemos, ¿no? Pues porque previsiblemente cuando aumentan tipos en los países avanzados, pues esto tiene un efecto mariposa bastante importante para la sostenibilidad de la deuda de los países en vías de desarrollo. Y bueno, y esta era mi aportación al debate. Pues muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Yo creo que en relación a los países en vías de desarrollo hay una cuestión y que yo creo que es genérica, ¿no? Que afecta, dijéramos, a la interpretación del tema de la deuda pública. Si miramos los datos, ¿no?, que nos ofrece Íñigo, los niveles de deuda pública sobre PIB, dijéramos, en esos países en vías de desarrollo está al 60 y ahora ha subido al 80, podríamos decir en promedio, para los países en vías de desarrollo. Curiosamente, si miráramos solo el tema de la deuda pública como un problema al comparar ratios, podríamos decir que los países en vías de desarrollo están mejor que los países desarrollados porque tienen un ratio mucho menor que los países desarrollados. Pero ya sabemos que eso no es así, es decir, seguramente en los países en vías de desarrollo les gustaría tener un ratio mayor, lo cual querría decir que pueden acceder al crédito, pero sobre todo que tiene un sector público capaz de hacer frente a esa política contracíclica que hemos visto en los países desarrollados. Lo digo, es como una reflexión, pero me refiero que muchas veces cuando se habla, dijéramos, de la deuda pública, se pone sobre la mesa los ratios, deuda pública PIB, y cuando esto se dispara vemos un problema, pero también se le puede dar la vuelta al argumento y eso lo que demuestra es la capacidad del sector público para hacer frente a crisis y por tanto lo importante al final, creo, y no sé si estaréis de acuerdo los que habéis contribuido, creo que sí, que el problema es realmente, o lo que hemos de estar todos atentos, es a la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Que esto es algo que a veces, dijéramos, no somos plenamente conscientes, o dicho de otra manera, dos países con el mismo ratio no tienen por qué estar en la misma situación de debilidad financiera. Esto que para la mayoría de los economistas es algo natural de entender, yo creo que de cara, dijéramos, a la sociedad esto estaría bien, ¿eh? Y el ejemplo de los países en vías de desarrollo versus países desarrollados me parece bastante paradigmático. Aparte de lo que ha comentado Hugo, que a veces los ratios deuda pública PIB esconden ciertas peculiaridades institucionales, como es el hecho de que en Japón, dijéramos, la mayor parte de los acreedores son los propios japoneses, ya sea su propio banco central o ya sea, dijéramos, el sistema de la seguridad social en Japón. O sea, son cuestiones que, dijéramos, vale la pena tener en cuenta para hacer una buena radiografía de lo que nos ocupaba en este IBER Report, que era el problema de la deuda pública. Yo la verdad, de nuevo, muchas gracias, Íñigo. Entonces, dijéramos, Hugo, ya como nos había avanzado al principio, Hugo tenía que irse, tenía una reunión ahora. Entonces, lo primero que quiero hacer es, dijéramos, no sé si Íñigo o Juan Francisco tenéis algún comentario, entre comillas, cruzado o alguna cuestión que os hayáis dejado en el tintero. Bueno, simplemente creo que Íñigo ha hecho una presentación muy buena sobre la situación en los países en vías de desarrollo y creo que claramente las tres dimensiones que ha mencionado son muy importantes. Una es la menor capacidad fiscal que tienen estos países. Menor capacidad fiscal en un contexto de desigualdades mucho más elevadas que las que tenemos en los países en desarrollo. O sea, aquí nos preocupa la desigualdad, pero lo que ocurre en los países en vías de desarrollo es dramático. Entonces, tienen menor capacidad fiscal y mayores necesidades sociales. En segundo lugar, tienen dificultades de financiación mayores, no tienen la potencia de lo que tienen los bancos centrales en los países en desarrollo y son mucho más dependientes de la financiación exterior. Y en tercer lugar, bueno, pues todos estos programas de resolución de deuda
defaults y demás, pues son manifiestamente mejorables, ¿no? Entonces creo que en estas tres dimensiones en las que hay que discutir los problemas de deuda pública en los países en vías de desarrollo, y estoy de acuerdo con Íñigo. O sea, aunque sanitariamente quizá no han tenido un impacto tan grande como los países en desarrollo, fundamentalmente por la estructura demográfica, seguramente, porque son poblaciones mucho más jóvenes que han sido menos afectadas por el virus. Económicamente van a sufrir más, ¿no? Van a sufrir más. Muchas gracias, Juan Francisco. No sé si tú, Íñigo, quieres decir algo. Yo es que, bueno, es que trabajamos en Oxfam Intermón, cuando vemos desigualdad, se nos ilumina los ojos. O sea, señalar también, o sea, desigualdad dentro de países, pero sobre todo un tema que también es que, o sea, más allá de que en 20 años no habíamos visto o no se estima un aumento de pobreza tan fuerte, también la desigualdad entre países. O sea, la desigualdad a nivel global, si la agrupamos en desigualdad entre países y desigualdad entre países, esa desigualdad a nivel global estaba disminuyendo principalmente por la capacidad que la desigualdad entre países tenía para reducir ese aumento de la desigualdad entre países. Bueno, sin entrar en detalle, ¿vale? Pero bueno, lo que sí nos preocupa es que la brecha, o sea, esa tendencia también de reducción de la desigualdad entre países, la COVID lo que ha hecho es cambiar totalmente esa tendencia. Y entonces pues vemos que bueno, todavía tenemos que conocer los números, etcétera, tenemos simulaciones, estimaciones, etcétera, pero bueno, pues que esta falta de capacidad de maniobra, esa falta de esa arma financiera que hemos tenido en los países ricos, eso por supuesto no lo tienen los países en vías de desarrollo. Y eso además es que amenaza con hacer la brecha eso entre países avanzados y países en vías de desarrollo aún más grande, y sobre todo que la recuperación pues cueste muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues es un tema que bueno, nosotros seguiremos, como también seguiremos viendo la evolución de la situación de la deuda en España y cómo solventarlo. Gracias. No, pues gracias a ti, Íñigo. Entonces, nada, en principio daríamos por finalizado este acto. Dijéramos agradecer de nuevo la participación de tanto Hugo, que ya no puede estar con nosotros en estos momentos, como de Juan Francisco y de Íñigo. Y nada, decir que en el año 2022 seguiremos haciendo los IEB Reports. De hecho, hay uno que ahora que no está, dijéramos, Alain, pero bueno, él es consciente, obviamente, va a ir sobre la perspectiva de la reforma fiscal en España, una vez conozcamos los resultados de la comisión de expertos. ¿De acuerdo? Este va a ser uno de los temas que queremos tratar en los IEB Reports del año 2022. Luego habrá otros temas que ya iremos comentando. Y respecto, hay una cuestión también muy importante, que es que el año que viene, en el 2022, hay una persona que ya no estará en el comité editorial, ha decidido, dijéramos, por motivos personales, dar un paso al lado, que es Pilar Sorribas, y a la cual, bueno, yo como compañero y amigo de ella, pues le querría, y vaya, no tengo una representación aquí muy grande, pero a nivel personal pues le querría dar las gracias por la labor que ha hecho, efectivamente, y Alain antes dudaba de qué año, pero sí, es desde el 2009 que tenemos los IEB Reports y Pilar ha estado al pie del cañón, y le querría agradecer personalmente y, entre comillas, institucionalmente, su labor. Pues muchas gracias, Pilar, y bueno, ya lo sabes, cuando quieras volver, no soy yo quien decide las cosas, pero yo creo que no habrá ninguna duda de que volverías a aportar cosas, o sea que pues muchas gracias. Y entonces, a raíz de que se ha ido Pilar, entrará otro miembro del IEB, que es Uriol Escardíbul, que creo que está también online. Y nada, pues... y la tercera cuestión es que el IEB Report creo que tiene, o creemos, ¿no? El IEB, que tiene una misión, dijéramos, de divulgar, hoy ha sido un gran ejemplo. La verdad es que el tema de la deuda pública, yo creo, de nuestra deuda pública, todos, dijéramos, tenemos un pedacito de la deuda, somos más pobres por el tema de la deuda, todos los españoles somos más pobres por el tema de la deuda, esto que quede claro. En el futuro tendremos que repagar y en el corto plazo hacer frente a los costes financieros de esta. Por lo tanto, hoy es un gran ejemplo de divulgación, pienso, de temas que nos afectan a todos.
Y lo único que para hacerlo un poquito más, dijéramos, no sé, amable o amigable, estamos pensando de darle otro tipo de formato, más, dijéramos, formato web, dijéramos, no llegando a lo que es un blog por los motivos que decía anteriormente. Queremos tener un poquito más de pausa entre cada IB report para tratar con un poquito más de, dijéramos, de profundidad cada uno de los temas, ¿eh? Aunque los blogs lo pueden hacer, obviamente, pero darle ese margen temporal creemos que es un valor añadido del IEB Report. Entonces, por mi parte, nada, agradecer a todas las personas que también han asistido al acto, que sepan que este acto ha quedado grabado por si alguno ha llegado tarde, y decirlo también eso, volver a recordar que los IEB Reports estarán disponibles en la web del IEB. Muchas gracias y hasta otra. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias a todos. Gracias. A vosotros. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Adiós.